El tema de esta hermosa y bella obra es ¿quién te dirige? Oigan, ¿quién te guía? ¿Quién guía tu vida? ¿Quién te dirige? Ese es el tema. ¿Quién te guía o quién te dirige? Romanos, dije, capítulo 8 y el verso 14. Ahí vamos a comenzar. Romanos 8, 14. Me hacen con el dedito cuando ya lo tengan, ¿verdad? Para no ir bien. Gloria a Dios. Romanos 8, 14. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y allá en el libro de Juan 6:63, si quieren, para que lo entiendan lo que quiero decir, vamos a Juan 6:63. Juan 6:63, acuérdense, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y el libro de Juan 6:63 dice, ¿ya están ahí? Sí. Muy bien, dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras, ¿qué son? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Qué lindo, ¿verdad? Oiga, las palabras que yo os he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Entonces las palabras que nuestro Señor Jesucristo habló son espíritu y son vida. Y vimos Romanos 8:14, que nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es el Espíritu? Las palabras que Cristo habló son espíritu y vida. Y aquí dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos va a guiar? Las palabras que están escritas en este libro son vida. Las palabras son espíritu y son vida. Entonces, es la palabra la que nos va a guiar. Dejemos que la palabra nos guíe. El tema es quién nos dirige, quién nos guía. Muy bien. Ahora sí, habiendo ya plantado esa parte, nosotros, cada uno de nosotros, siempre vamos a ser dirigidos por algo o por alguien. Indiscutiblemente, siempre vamos a ser dirigidos por algo o por alguien, ya sea la luz o ya sea lo negativo, pero siempre va a dirigir la vida del ser humano algo o alguien. Muy bien, y como creyentes de Dios, tenemos que darnos por entendidos esta noche, esta hora, démonos por entendidos que existen, están existiendo, dije, ya sea la luz o ya sea lo negativo. Existen esas dos fuentes. Una es verdadera y poderosa, la luz, verdadera y poderosa, que solo traerá a la vida de las personas, de los hogares, de los pueblos, de las naciones, de los países, solo traerá la luz, que es lo que traerá a los países beneficio. Cuando los países se dejen guiar por la palabra de Dios, las ciudades se dejen guiar por la palabra de Dios, los hogares se dejen guiar por la palabra de Dios, la familia individualmente, la persona individualmente, cuando se deje guiar por la palabra de Dios, entonces esto traerá beneficios, bienestar y bendición maravillosa, la cual nuestro Dios ha diseñado para que los que sean dirigidos por la palabra recibamos esos beneficios en nuestras vidas.
Sin embargo, el mundo no ha entendido esto, o las personas no lo han entendido. Oigan, sin embargo, las personas esto no lo han podido entender, y al no entenderlos, sucumben ante la otra fuente negativa, falsante, que engaña a través de las mentiras al mundo. Tiene al mundo engañado. ¿Dónde dice esto? ¿Que el diablo tiene al mundo engañado? Las personas que no se dejan dirigir por la palabra de Dios, por la verdad de Dios, por las escrituras, están siendo engañados por el enemigo. Fíjese, vamos a Primera de Juan 5:19. Vamos a Primera de Juan 5:19, ahí nos lo va a decir. Primera de Juan 5:19. Ustedes y yo, que estamos aprendiendo esta hermosa hora a ser dirigidos por la palabra de Dios, a ser dirigidos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a ser dirigidos por el Espíritu, dice el Primera de Juan 5:19, ¿ya lo tienen? ¿Ya está? Muy bien. Dice, si nos dejamos guiar por el Espíritu o por las palabras dadas, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Ven? ¿Quién está dominando el mundo entero? El maligno, dice aquí, ¿verdad? ¿Cuándo es que el maligno toma el control de las ciudades, el control de los países, el control de los barrios, de las colonias? ¿Cuándo es que toma el control de un hogar? ¿O cuándo es que toma el control de una persona? Simple y sencillamente, cuando desechamos lo único que nos puede ayudar. Y lo único que nos puede ayudar son las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo, dichas por Dios, que están establecidas en la palabra, las escrituras. Debemos de respetar la palabra. ¿Qué es respetarla? Respetar es tomarla en cuenta. Respetar es llevarla en todas las acciones de mi vida. Cuando yo tomo la palabra y la hago mía en todo mi andar, en todas mis acciones, entonces ahí yo estoy siendo dirigido y estoy respetando a Dios. Mire, porque si no, la otra fuente está gobernando mi vida y me tiene como esclavo en sus acciones. Vamos a ver, dígame, en una de las cosas que el diablo tiene dominado a la juventud, una cosa, las drogas. Vamos a ver, las drogas, dígame, ¿el diablo los tiene dominados, sí o no? ¿Y cuántas drogas existen en el medio nuestro? El alcohol, ¿verdad? El alcohol, la marihuana, los éxtasis, ácidos, tabletas y tantas cosas, la cocaína, la morfina, tantas cosas que el enemigo utiliza que a la gente la tiene dominada. Y cuando queremos ayudarlas por medio de la palabra de Dios, la gente no quiere. Dice, yo no necesito de Dios. Y están siendo manipulados, dominados, siendo esclavos por las tinieblas. Sin poder entender, la gente no ha podido entender que caminan hacia la destrucción y hacia una condenación. A pasos agigantados van a la destrucción. El mundo no se da cuenta que va caminando a pasos muy grandes hacia la destrucción. Pero puedo decir, mis hermanos, esta hermosa hora, como hijos ustedes y yo, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad y nuestra actitud entender realmente qué es lo mejor para nosotros. Debemos de entender qué nos traen los beneficios a nuestra vida. ¿Qué te va a beneficiar? ¿Qué es lo que te va a beneficiar en tu vida? Pregunto, dígame, ¿qué es lo que va a traer beneficio a nuestras vidas? Es estar respetando
la palabra de Dios. Eso es lo que nos van a traer los beneficios a nosotros. Parece algo incoherente y podría decir hasta algo cursi, ¿verdad? El pretender que cuando respetamos la palabra de Dios y dejamos que sea la palabra la que nos guíe, vamos a recibir los beneficios. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad establecida. Y ahí es nuestra responsabilidad que cada uno de nosotros podamos entender esto. Es mi responsabilidad y es tu responsabilidad, querido hermano y querido amigo, ¿verdad? Es tu responsabilidad que dejes que la palabra de Dios te guíe, te enseñe, dirija tus pasos. Y el beneficiado serás tú, no es Dios. Dios no es el beneficiado. De que yo respete su palabra, Dios no es beneficiado. Él es Dios, Él no necesita nada. Por el contrario, Él es el que está ayudando al mundo, que quiere seguir de Él, que quiere saber de Él. Entonces, ¿en qué te beneficia ser responsable a esto? Vas a recibir lo que Él ha diseñado en beneficios para la vida de aquel que se deje guiar por la palabra, por el Espíritu de Dios. Entonces, preguntémonos, esta hermosa hora, preguntémonos, ¿quién dirige nuestras vidas? Preguntémonos, esta hermosa hora. Sabemos que lo dirige Dios, por eso estamos aquí. ¿Por qué están ustedes reunidos? ¿Por qué estamos escuchando? ¿Por qué estamos aprendiendo? Porque cada día estamos dándole más lugar a la palabra de Dios en nuestro corazoncito. Cada día estamos permitiendo que la palabra de Dios vaya ocupando más terreno dentro de nosotros. Y eso es la voluntad de mi Dios. Por eso la pregunta, ¿quién nos dirige nuestras vidas? ¿Es la sabiduría de Dios, que son las Escrituras? ¿Es la sabiduría de Dios? Claro, por eso estamos aquí. Reconocemos, ¿verdad? Reconocemos que esas palabras que hoy estamos recibiendo son el beneficio para nosotros. Reconozcamos, pues, estas palabras en todas nuestras acciones, en todo lo que hacemos y emprendemos. Y podemos esta hermosa hora comprender y practicar la sabiduría que Dios ha puesto frente a nosotros. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Está en tus manos. Es la Biblia. Ahí está. No depende de hombres. Y que no estemos mirando hombres. Miremos la sabiduría de Dios. Esa es la que nos tiene que dirigir. No vamos a ir detrás de hombres. No tenemos que ir detrás de hombres. Que el pastor, que el evangelista, que el otro, que aquí, que allá. No, 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 no. Óigame, la sabiduría está ahí en tus manos. Ella es la que te tiene que guiar. Nosotros solo estamos aquí, su servidor solo está de administrador, declarándole las cosas que son para su provecho. Si ustedes entienden lo que estoy señalando, ustedes van a ser los beneficiados. Por eso digo, no pongamos la mirada en personas. Cuidadito. No, no, no. No son las personas. Miremos a Cristo. Es Cristo quien dirige las cosas y Él es nuestra cabeza. Él es nuestro pastor. Oiga, en el tiempo antiguo dice, Jehová es mi pastor. Salmo 23:1, ¿verdad? ¿Quién era el pastor? Jehová, el Todopoderoso, ¿verdad? Ahora, ¿quién es nuestro pastor? Jesús el Cristo es nuestro pastor. Ahora nosotros tenemos los 5 ministerios de pastorado. Muy bien. Pero lo que quiero decirles es que no pongan la mirada en su servidor. No la pongan en su servidor. No se trata de estar mirando hombres, porque su servidor puede equivocarse, puede fallar, puede cometer errores. Y si ustedes me están mirando, van a desanimarse por alguna equivocación que su servidor pudiera hacer. Pero si miran a Cristo, al Hijo de Dios, Él nunca nos va a fallar. Y ahí debe de estar puesta nuestra mirada, ahí debe de estar puesto nuestro corazón,
en esa área. Por eso digo, practicamos la sabiduría de Dios. Esta es la exhortación que quiero que vean ustedes. Se trata de que, se trata de que por la mañana practicamos la sabiduría de Dios y por la tarde practicamos la sabiduría terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo puede ser posible esto? No debemos de permitir que las dos sabidurías formen parte de nuestro caminar. No debemos de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo debemos de hacer? Porque la palabra nos va a señalar hoy que no debe de ser así. Vamos a ir, no porque yo lo diga, sino la palabra nos va a enseñar. Vamos a Mateo 6:24, a ver qué nos dice. Mateo 6:24. Les estoy señalando que no podemos estar por la mañana con la sabiduría de Dios y por la tarde con la sabiduría terrenal, animal, diabólica. No puede ser así, mis hermanos. Tenemos que ir cada día aprendiendo y dejando las cosas que no nos sirven. Por eso es un aprendizaje, es un proceso en el que vamos. Es un proceso. Mateo 6:24. Me dicen que cuando ya lo tienen. Mateo 6:24. Muy bien, dice así, mire, ninguno puede servir a dos señores. ¿Ven lo que está diciendo? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No podemos servir a Dios, a la sabiduría de Dios, y servir a la sabiduría negativa, terrenal, animal, diabólica. No podemos estar en las dos sabidurías. No se puede estar en las dos. Porque como hijos de Dios, nosotros debemos de empezar a desechar, a abandonar, a dejar a un lado esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. Por eso ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. ¿Ven? No podemos servir a dos sabidurías. No podemos estar pensando que está bien el asunto ahí. No. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo esta hermosa hora que no debemos de fomentar y de pretender estar de los dos lados, porque no puede ser posible. Y vamos a ver otros versículos más. Vamos a Santiago, capítulo 3 y versículo 11. Santiago 3:11. Mire qué nos va a decir Santiago 3:11. Vamos, está allá por Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, allá por las epístolas. Me avisan cuando ya lo tengan. Muy bien. Hebreos 3:11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? Mire, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? O sea, si hay una abertura donde fluye agua, hay un nacimiento de agua, dice, ¿puede salir agua dulce y agua amarga? Dice acá, está haciendo la pregunta, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura sale agua dulce o amarga? Verso 12, dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunos o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. No puede ser posible. ¿Ven lo que nos está diciendo la Escritura? Ahora el verso 13, dice el verso 13, ¿quién es sabio y entendido? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre
por la buena conducta sus obras en sabia, oiga, sabia mansedumbre. Nuestro precioso Padre nos corrige esta hermosa hora. Nos está mostrando a la luz de la Escritura, nos muestra y nos corrige con mucho amor, pero muestra su disciplina. ¿Qué es una disciplina? Vamos a ver, ¿entienden ustedes qué es una disciplina? Una disciplina es una corrección. No es que va a agarrar el látigo, ¿verdad? Y le va a dar con el látigo. No, es una corrección en amor. Es una corrección que nos hace entender y nos hace ver. Eso es una disciplina. Ahí cerquita, regresemos un libro, Hebreos. Vamos aquí donde estábamos, Hebreos capítulo 12, unas hojitas para atrás. Hebreos capítulo 12. Verso 1 en adelante, dice así: por tanto nosotros también, 12:1 de Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué nos vamos a despojar? De todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos al verso 6. Saltemos hasta el 6. Dice así: porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Ven? Aquel que ha tomado como hijo, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo disciplina. Le muestra cuáles son las cosas que a él no le agradan. Y es lo que nos está mostrando hoy, ¿verdad? Porque el Señor al que ama disciplina. Aquí menciona la palabra azota, ¿verdad? La palabra azota, esa palabra es siempre la misma frase, disciplina. Disciplina a todo aquel que recibe por hijo. Todo el que recibe por hijo lo empieza a disciplinar en el amor de Dios. Verso 7 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dígame, ¿qué hijo es el que no fue disciplinado por el papá? ¿O por la mamá? Hijos tienen que recibir la disciplina de sus padres. Aquí lo está diciendo, ¿verdad? Mire, ¿qué hijo? Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Verso 8. Pero si os deja sin disciplina, Dios, si nos deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Dios, mire, todos los hijos de Dios han sido participantes de esta disciplina. Entonces, si no recibimos la disciplina de Dios, seremos ¿qué? Bastardos, dice. Y no hijos. El que no reciba el consejo de Dios, él solo se está aislando. El que no reciba el consejo de sus padres, ¿cuál es el primer grande mandamiento? El primer grande mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Tus acciones van a honrar a tu papá y a tu mamá. Pero ¿qué sucede si tus acciones están deshonrando a tu papi y a tu mami? ¿Se va a sentir contento el papá humano, cuando su hijo lo está deshonrando? ¿O la mamá se va a sentir contenta cuando su hijo o su hija le está deshonrando? ¿Cómo se va a sentir? ¿Ve el ejemplo que está poniendo acá? Entonces, hijos, el primer mandamiento con promesa es honra a tu papá y a tu mamá. Verso 9. Vamos al verso 9. Por otra parte, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos. ¿Por qué? ¿Por qué no obedeceremos
mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. ¿Ven qué lindo? ¿Cuánto más si obedecemos a los papás humanamente, verdad? ¿Cuánto más tenemos que obedecer a nuestro Dios y viviremos? Y el verso 10, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero esto es para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Vuelvo y repito el 10. Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero ¿quién? Dios, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina en el presente, en el momento que nos dan la disciplina, parece ser causa de gozo, ¿verdad? No nos gusta un poco. Lo que estoy diciendo ahorita posiblemente no nos guste un poco, ¿verdad? Y digo, ¡ay, qué estuvo eso! ¿Verdad? Posiblemente. Pero dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser de gozo, sino de tristeza. Pero después de que hemos entendido, da fruto apacible de justicia a los que en ella se han ejercitado, o sea, han dejado que los guíe. Han dejado que los guíe. Entonces, ellos recibirán los beneficios. Y por último, el verso 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Volvámonos ¿a qué? A la oración. Volvámonos a la oración. Regresemos a la oración. Si comprendemos lo que se ha dicho, mis amados, vemos lo que hemos leído, y espero que Dios les dé entendimiento. Si comprendemos como hijos de Dios que nuestros padres nos está exhortando esta tarde, esta noche, con amor, y que definamos nuestras prioridades. Tenemos que definirnos cuáles son mis prioridades, cuál debe de ser mis prioridades. Dentro de las responsabilidades como esposa, como madre, como hija, como padre, como esposo, como hijo de Dios, ¿cuál va a ser mi prioridad? ¿Cuál va a ser mi prioridad básica? Todo lo necesito humanamente, las cosas, ¿verdad? Son necesarias, pero mi prioridad va a ser guiado por la palabra de Dios. Esa va a ser mi prioridad, que Dios me guíe, que Dios dirija mi vida. Y la razón de todo esto es porque sus amados hijos deben ser dirigidos por la sabiduría de Dios, que es la Biblia. Ahí está nuestro estilo de vida. Esa es la forma de vivir. No hay otra forma de vivir. No podemos estar imitando al mundo. No podemos estar imitando al vecino que no conoce de la palabra. No podemos estar imitando al cantante, aquel X cantante. No podemos estar imitando eso. Nosotros vamos a imitar el estilo de vida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra prioridad, porque hemos salido del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Estamos en este mundo. Cuando evangelizaba a una persona, ¿verdad? Sí, me decía, cuando yo le dije esto, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y me dice, ¿y de dónde sos pues? ¿Acaso sos extraterrestre? Me dijo, ¿verdad? ¿Acaso sos un extraterrestre? Pero no entienden esta parte, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dijo Romanos 8:14? Ya no miren el versículo. ¿Qué nos dijo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quién te guía? Ahí está, ese era el tema. Y esa es la parte donde iniciamos. Y hemos ido viendo poco a poco todo lo que la palabra nos ha dicho. ¿Quién te está guiando? No podemos, dijimos, estar pretendiendo que por la mañana yo me guía Dios y por la tarde me guía la otra sabiduría negativa. No, eso no puede ser, ¿verdad? Ahí entonces, nuestro estilo de vida es que la palabra de Dios nos va a dirigir, nos va a guiar.
Poco a poco. Yo sé que esto no se logra de la noche a la mañana. Yo lo entiendo. Entiendo que todo esto es un proceso, es un aprendizaje. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos aprendiendo, vamos dejando las cosas. Es un proceso. Dios conoce nuestro corazón y nuestro deseo de las cosas, de servirlo, de amarlo. Él sabe que lo amamos y Él sabe que queremos la palabra y por eso estamos reunidos. Por eso estamos aquí aprendiendo de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestro corazón anhela esto de Dios. Y es un aprendizaje continuo al oír la palabra de Dios. Entonces, debemos de dejar de pensar y actuar equivocadamente. Ya no pensemos ni actuemos de la manera equivocada, de lo que hemos entendido. ¿Hasta dónde he podido entender? ¿Hasta dónde he podido aprender? ¿Hasta dónde he podido llevar mi mente a la altura? De acuerdo a eso, vaya dejando lo que ha entendido que le estorba. Es un proceso. Mañana va a entender más y va a apartarse de más cosas. Va a entender más y va a apartarse de más cosas. Así es este proceso. Entonces, debemos de dejar de pensar y actuar equivocadamente. Y dejar de ser niños. Dejemos de ser niños. ¿Por qué? Porque fuimos llamados para ser, fuimos llamados para ser como Cristo fue cuando anduvo en la tierra y como Cristo es ahora allá en el reino de los cielos. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo es? Miremos 1 Juan 4:21, ahí se lo va a decir. 1 de Juan 4:21. Primera de Juan 4:21 dice, ahí me avisan cuando ya lo tengan. Muy bien, Primera de Juan 4:21. Dice así. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Perdón, dije 4. Sí, me equivoqué. Es 4:17. No sé por qué puse 21. Muy bien. Primera, sí, 17. Tenemos que ser como Cristo, les dije, ¿verdad? Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, oiga, ¿como quién es? Como Cristo es. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. Como Él es en este momento, está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Dígame, ¿Jesús tiene enfermedades? No. Ok. ¿Jesús conoce la palabra? Sí. ¿Jesús ora por los enfermos? Sí. ¿Jesús está dispuesto a ayudar a las personas? Sí. ¿Ve? Entonces, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es. Aleluya. Como Él es, hermano Raúl. Como Él es, nosotros somos en este mundo. ¿No cree usted que es una belleza esto? Como Él es, nosotros somos en este mundo. Y en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. ¿En qué se ha perfeccionado? En esto, para que tengamos confianza en el día de la aparición de Dios, en el día del juicio, no en el día que Cristo venga, porque no ese es el juicio, porque el juicio será mucho después. Pero dice, en el día del juicio, ¿verdad? Tenemos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Muy bien. Entonces, mis queridos hermanos, al darnos cuenta de esto y decir, bueno, ¿por qué Dios nos está diciendo todo esto, esta hermosa hora? Porque Él pone una figura, y la figura que pone, voy a usar esta figura natural. No es que Él sea celoso, pero nos usa esa figura para que entendamos
porque los celos son diabólicos. Pero Él nos pone esta figura para que nosotros podamos entender. Vamos a Santiago 4:5, van a ver la figura ahí. Regresemos un poquitito. Santiago está el libro anterior. El libro anterior. Santiago 4:5, y nos da la figura aquí, mire. Dios utiliza esta figura para que nosotros entendamos y nos apartemos de toda clase de contaminación. Dice el 4:5, o pensáis que la Escritura dice en vano, oiga, la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Oiga, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros, nos anhela. ¿Qué es anhelar? Mire, nos anhela. O sea, que Él desea con anhelo al rojo vivo. Desea que nosotros, cada uno de nosotros, nos apartemos de esas cosas, las cuales traen a nuestra vida dificultad, amargura, dolor, fracaso, angustia, condenación. Por eso dice, nos anhela celosamente, porque el Espíritu que ha puesto en nosotros no quiere ya que estemos a dos señores, aquí en la mañana con un señor y aquí en la tarde con otro señor. No, no, no. Entonces por eso dice, nos anhela celosamente, usa la figura del celo. Dígame, un hombre cuando cela a su mujer, ¿por qué la cela? A veces por loco, ¿verdad? Podríamos decir. A veces por loco la cela. Pero otras veces es porque se imaginó algo. ¿Verdad? Porque no quiere compartir su esposa. No la quiere compartir. O viceversa. Póngale, aquí está mi esposa, ¿verdad? Y la celara yo a ella, no es porque no la quiero compartir. O si ella me celara a mí, es porque no quiere compartir. No quiere compartir su esposo o su esposa con alguien. Entonces, esa figura la utiliza para que nosotros entendamos. Los celos son diabólicos, pero nos usa esta figura para que nos demos cuenta. Él no quiere compartir nuestro corazón. No quiere que esté compartido con las tinieblas, con el pecado, con la maldad. Él quiere que seamos, ¿qué? Santos. Santos, hijos de Dios. Muy bien. Entonces, utilizó la figura, ¿verdad? Esa figura la utilizó ahí. Entonces, quiero, mis amados hermanos, que esta noche entendamos esa partecita. Podamos abrir nuestro corazoncito y dar lugar a la palabra de Dios. Miremos Efesios, capítulo 5. Algo más ahí también con respecto a lo mismo. Efesios. Capítulo 5, verso 6. ¿Por qué estamos diciendo esto? ¿Por qué era necesario? Yo no sé por qué estoy diciéndolo, pero en mi corazón está consciente de que esto es lo que Dios quería que se dijera. Y por eso lo estamos diciendo, ¿verdad? Dice Efesios 5, capítulo 5 y verso 6. Así, me avisan cuando ya lo tengan. Muy bien, dice, nadie os engañe. Oigan, mis amados, óiganme, van a haber muchas personas que se van a acercar a querer engañarnos, a querer meter sus formas de pensar, sus formas de ver las cosas humanamente. Por eso dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Qué son esas palabras vanas? Palabras de destrucción que no tienen provecho espiritual, sino por el otro lado, provecho negativo. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Quién es el engañador? El diablo es el engañador, pero tiene sus instrumentos. Él tiene más gente sobre la tierra que Dios. Oigan, Él tiene más personas que lo aman a Él que a Dios. Dios tiene menos personas, somos poquitos los que amamos a Dios, pero la mayoría del 100%, puedo decirles, el 90% ama a las tinieblas y un 10% ama a Dios. Esa es la verdad.
Entonces, Él tiene más gente. Va a utilizar su gente para ver de qué manera mete ideas vanas en nosotros. Y a veces nosotros nos dejamos llevar también por lo que miramos o por las cosas que se miran, por aquello que se ve humanamente, lo bonito, lo económico y cosas así. Nos dejamos guiar por esas cosas y nos arrastran esas cosas. Por eso dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7. No seáis pues participantes con ellos, no participéis con ellos de estas cosas. Verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Dónde andábamos? Usted y yo en otro tiempo, ¿dónde estábamos? ¿Verdad? Andábamos en las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Cómo vamos a andar? Como hijos de luz. Todo esto es importante que le demos lugar en nuestro corazoncito. Muy bien. Es porque tenemos algo que hacer para el cual Dios nos ha preparado y nos está preparando y hizo todo lo que Él hizo para que podamos hacer ese trabajo que Él nos encomienda. Es por eso que tenemos un trabajo por el cual Dios nos llamó. Vamos a ver, ¿para qué creen ustedes que Dios nos ha llamado? Hermana Ángeles, ¿para qué Dios la ha llamado? Hermano Raúl, hermana Rosa María, mi esposa, hermano Yodelmo, ¿para qué Dios te llamó? Hilary, ¿para qué Dios te llamó, Hilary? ¿Cuál es el propósito de que Dios te llamó? ¿Para qué? Silverio, ¿para qué nos ha llamado? Mari, ¿para qué nos ha llamado? Él nos ha llamado con un propósito y vamos a entenderlo esta tarde, esta noche. Y nos ha dado herramientas. Óiganme, Dios nos ha dado herramientas y ha puesto en nosotros su espíritu que nos anhela celosamente. Mire, ha puesto su espíritu que es poder para ejercer ese ministerio de reconciliar a las personas con Dios. Para eso Dios nos ha llamado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos acercar las personas con Dios. Ese es tu trabajo. Para eso Dios te llamó. Mi hermana Erika, para eso Dios nos ha llamado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que acerquemos a las personas con Dios. Si no lo hemos entendido todavía, ¿verdad? Este propósito, por eso lo estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo esto. Para que ese es el propósito de nuestro llamamiento. Que hagamos ese trabajo. Dígame, Dios, el deseo de Dios es que todos recibamos el beneficio. ¿Para qué envió a su Hijo? ¿No fue para acercarnos todos nosotros a Dios? Ese fue el trabajo. Nos acercó a todos nosotros con Dios. Hizo bienes, sanó, salvó, levantó a los muertos. ¿Se acuerdan de Lázaro? Y el hijo de aquella viuda que la llevaban en el entierro, ¿verdad? Y vio a la mamá que dice que estaba llorando y le dijo que era su único hijo, que era el que la sostenía y que se le había acabado la oportunidad y ya no tenía cómo. Y dice que el Señor se estremeció y tocó el féretro, o sea, tocó la caja y le dijo, levántate. Y ahí la gente lo llevaba a enterrarlo, ¿verdad? Y ahí le abrieron la caja y se levantó y ahí quedó ya. Por misericordia para aquella mamá que estaba afligida, que cómo iba a ser. ¿Ven? Entonces, no solo hizo cosas buenas, solo hizo beneficios. Entonces, ¿para qué nos ha llamado y para qué nos ha dado herramientas? ¿Para qué nos ha dado el Espíritu de Dios? ¿Para qué nos ha hecho sus hijos? Ese es el propósito. Vamos, ayudemos, no tal vez económicamente, porque no lo podemos hacer algunos, ¿verdad? Pero podemos ayudar a las personas para que conozcan la verdad. Invitarlos a que conozcan la verdad. Vamos, mira, ven a oír la palabra de Dios, ven a escuchar la palabra de Dios. Ven que aquí están los beneficios para tu vida. Para eso
Ese es el trabajo que debemos hacer y para eso nos ha llamado. Y más ahorita que ya el tiempo está por terminarse. Dijimos el otro día, ¿verdad? Una generación. ¿Cuánto es una generación? 70 años, lo mucho. 70 años, lo mucho. Es lo que falta. Una generación es lo que falta para que Cristo regrese. ¿Cuánto es una generación? 70 años. ¿Podríamos estar con vida dentro de 70 años? Su servidor, pienso que ya no. Póngale si tengo 63 más 70, pues ya sería mucho tiempo, ¿verdad? Pienso que no voy a estar con vida. Pero como no tienen que cumplirse los 70 años, puede ser mañana o puede ser hasta el último día de los 70 años. Puede ser. No sabemos el día ni la hora. Pero hagamos nuestro trabajo por el cual Dios nos ha llamado. No estemos sin fruto. No estemos sin fruto para Dios. Yo felicito, puedo decir a mi hermana Erika. Ella, comenzando en el caminar de Dios, hicieron el trabajo con el hermano Silverio, ¿verdad? Hicieron ese trabajo para que él conociera la palabra, y mi hermana Hillary. Ahí está. ¿Qué hicieron? Hicieron que ese corazón pudiera mirar la palabra de Dios. El resto es de Dios. Nuestro trabajo solo es invitarlos, traerlos a la palabra. Que si van a creer o no van a creer, no es nuestro business, ese es de Dios. Dios sabe los que van a creer y los que no van a creer, ¿verdad? Nosotros solo hagamos nuestro trabajo. Si ese corazón le pertenece a Dios, ese corazón va a creer, ¿verdad? Si esa vida, el corazón es para Dios, para la vida eterna, quiero decirle que aunque sea el más malo del mundo, ese va a venir de rodillas y va a conocer la palabra y va a abrir su corazón para Dios, aunque sea el peor de los hombres, el hombre más malo y perverso. Pero si ese corazón le pertenece a Dios, va a ser para Dios y no hay vuelta. Y nadie puede resistir eso, nadie. Si no, pregúntenle a este servidor que está aquí, ¿verdad? Nadie puede resistir. Pero entonces, mis amados hermanos, el trabajo ahí nuestro, para eso nos ha llamado Dios. Si hemos entendido esta noche, vamos a actuar entonces de esta manera. Vamos a empezar a hacer el trabajo. Decía mi hermano Raúl, ¿verdad? Hay mucha gente por aquí cerquita, y hay mucha gente, y estamos trabajando con esa gente. Ese es el trabajo. Vamos, ese es el trabajo. Sigamos en ese proceso, porque eso es lo que nos van a dar premios allá arriba. Allá cuando estemos en el reino de Dios, no solamente la salvación, porque la salvación es un regalo, no por lo que hagamos, no. Pero sí van a haber premios para nosotros. El que más se esforzó, el que más trabajó, el que más hizo el trabajo para que la gente conocieran y pudieran caminar en Dios, y luego pues ya cada quien es responsable, ya cuando está grande, dígame, los hijos, mis hermanos, vamos a ver, llega un momento en que el niñito, ¿verdad?, nace, crece, camina, y luego se crece, y luego llega el momento en que se van de la casa, ¿sí o no? Se van de la casa, y pues ya es el momento, el joven se va con la muchacha, y la muchacha se va con el joven, y ahí vemos, llega el momento en que eso tiene que darse, y es natural. Tal vez no sea natural porque no se hizo correctamente, porque antes de salir, deben de hacer las cosas correctas en Dios. Pero si no lo hicieron correctas en Dios, enseñémosles cómo son las cosas correctas en Dios. Ese va a ser nuestro trabajo, enseñarles cómo son las cosas correctas en Dios. Primero, casándose. La hembra o el varón tienen que salir del hogar ya casados. Y si no lo hacen así, están en fornicación, entonces enseñémosles que eso no es bueno, porque eso va a traer consecuencias a sus vidas. Tienen que casarse para arreglar las cosas. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, ustedes y yo, hacer conocer esta verdad. Muy bien, entonces, nuestro trabajo es reconciliar el mundo con Dios, traerlos. El trabajo es de Dios, no nuestro. Vamos a ver entonces una partecita muy linda, ya Filipenses, no sé si ya el tiempo, tengo todavía un poquito, ¿verdad? Muy bien, Filipenses capítulo 2,
Filipenses capítulo 2, verso 4 al 8. Son 4 versículos que les voy a leer en otra versión, no en la Reina Valera que ustedes tienen, sino voy a utilizar otra versión. Y es la versión amplificada. Una versión amplificada. Filipenses capítulo 2, verso 4. Ahí comenzamos. Capítulo 2, verso 4. Dice, me avisan cuando ya lo tengan. Muy bien. Dice, que cada uno de ustedes aprecie y se ocupe, no simplemente por sus propios intereses. Oiga lo que está diciendo, ¿verdad? Cada uno de ustedes aprecie y se ocupe, no simplemente en sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Verso 5. Que esta misma actitud, ¿qué es una actitud? Una forma de vivir, ¿verdad? Una forma de conducirse. Que esta misma actitud o el ejemplo a seguir, puedo decir, ¿verdad? Que esta misma actitud y propósito y mente, puedo decir humildemente, ¿verdad? Esté en ti, que estaba en Cristo Jesús. Esta misma forma de pensar que estaba en Cristo debe de estar en nosotros. Imitemos esto, mis amados. Verso 6. Quien, aunque siendo esencialmente proveniente de Dios, oiga lo que está diciendo, siendo esencialmente proveniente de Dios, en forma de lo más cercano a Dios, y poseyendo la plenitud de los atributos que caracterizan a Dios, no pensó que esta igualdad que aparentemente había, ¿verdad? Que esta igualdad con Dios era algo que debería aferrarse con entusiasmo y retenerlo como vanagloria. Eso fue lo que le pasó al diablo. Pero él no pensó así. Retenerlo como vanagloria en ser casi igual a Dios. Verso 7. Pero se despojó de todos los privilegios. ¿Cuáles eran los que él tenía? Los privilegios. Dígame que tenía Cristo en la tierra. Todos los poderes, su dignidad. Mire, legítimo hijo de Dios. Se despojó de todo eso para tomar una posición, para asumir, dice, para asumir la apariencia de un siervo, un servidor. Un siervo es un servidor, un esclavo. En el sentido que se hizo como hombre. Que se hizo como hombre y nació ser humano. Y él era un ser humano. Verso 8. Después de haber aparecido en forma humana, se humilló. ¿Cómo hizo? Se humilló. Aún más, dice. Se humilló y llevó su obediencia hasta el extremo de la muerte. ¿Hacia dónde la llevó? Hacia el extremo de la muerte y hasta la muerte de cruz. ¿Ve, mi amado hermano? ¡Wow! Muy bien. Si se humilló hasta lo sumo y puso su vida por debajo de la voluntad de Dios, y el propósito fue liberarnos de toda culpa y de toda condenación a nosotros. Ese fue su propósito, su trabajo y el esfuerzo de presentarse hasta la muerte y la muerte de cruz para darnos liberación a ustedes y a mí. Si entendemos, ven, el propósito de Cristo al hacer todo lo que hizo, y ahora ustedes y yo, como hijos de Dios, debemos también de tomar esa posición como hijos. ¿Cuál va a ser nuestro propósito al estar en la tierra? Nuestro propósito va a ser arrancar las vidas de las garras del diablo. Ese va a ser nuestro trabajo. Hay gente que el diablo las tiene en sus garras completamente y los tiene ciegos ahí y no los deja
Ese va a ser nuestro trabajo, poder sacar esas personas de ese lugar donde el diablo los tiene esclavizados, encadenados, presos. Para eso nos ha dado la herramienta. ¿Y cuál es la herramienta? La palabra bendita de Dios. ¿Ve? Entonces, puedo decir, esta es nuestra responsabilidad. No la podemos evitar. No evitemos nuestra responsabilidad. Su responsabilidad y mi responsabilidad es hacer este trabajo. No se preocupe, como dije, si creen o no creen, no es nuestro business. Nuestro business es traerlos, que oigan y el resto es de Dios, ¿verdad? O declare, si usted ya tiene palabra, declárele usted la palabra. Es la palabra la que hace el impacto, no son las personas. La palabra no regresa vacía, dice. Cuando usted declara la palabra con todo su corazón y su objetivo es ayudar a las personas, esa palabra sabe que es kratos. Eso quiere decir el logos. El logos es krato, poder de Dios, poder de impacto. Impacta el corazón del oyente, quien la diga, de donde salga. Lupita puede ser, ¿verdad? La que esté diciéndole a alguien la palabra, y si ella lo está haciendo con el fin de ayudar a la persona que está esclavizada, esa palabra, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impactar y la persona se va a quedar, ¿qué es esto? O a veces me ha sucedido a mí, mire, que veo gente en los lugares donde tal vez voy a algo, ¿verdad? Y vemos a la gente así, como con el rostro disfigurado y esto, y nos acercamos y le digo, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Acércate a la palabra. ¿Y sabe qué es lo que hacen las gentes? Empiezan a llorar y empiezan a llorar. Allí hay un testimonio de un niñito, como Nathan, un niñito, mire, como Nathan o como Lupita, 10 años, así más o menos. Y este niño andaba repartiendo tratados y solo le quedó un tratado nada más y empezó a caer nieve. Y este niño dijo, ¿y este tratado? Y se fue caminando y caminó como 4 cuadras y llegó a una casa. Dijo, aquí voy a dar este tratado. Tocó el timbre, iba de tocar el timbre y nadie salía. Y él insistió, estuvo ahí insistiendo, casi como 20 minutos insistiendo. Y la persona que estaba dentro de la casa era una anciana que se le había muerto su esposo. Ya no estaba tan anciana, pero sí ya tenía sus años, ¿verdad? Y se le había muerto su esposo y ella estaba con el pensamiento de quitarse la vida, se iba a ahorcar. Y el niño estaba tocando, va de tocar, no se quitó el niño. Y la señora dijo, voy a ir a ver quién es, porque si no, no van a dejar de molestarme. Y se quita el lazo, ¿verdad? Y se baja de la silla donde ya estaba lista y abre la puerta y le dice el niño, perdón, señora, le dice, perdón, este tratado es para ti, le dijo, porque este tratado te va a ayudar en lo que tú necesitas. Solo eso le dijo el niño, la dejó y se fue. Y la señora agarró el tratado, ¿verdad? Ahí, y donde lo empezó a ver, a leer el mensaje que había, específicamente para ella. Ahí en ese momento ella se dio cuenta que Dios la amaba y que no quería que hiciera lo que iba a hacer. Y como en el tratado estaba la dirección, el domingo que venía, la señora se presentó al lugar, se presentó en el lugar donde era el tratado, ¿verdad? Y ahí estaban todos y cantaron y así que terminó el momento y todo ya para la predicación, dieron un tiempo de testimonios. Y se levantó la señora preguntando por el niño. El niño, y ella dijo, un niño llegó y me dio esto y explicó todo, que se iba a quitar la vida, pero que desde ese momento ella había entendido que Jesucristo la amaba, que Dios la amaba. Y llegó, abrió su corazón, confesó a Cristo por aquel niño que, mire, caminó como 4 cuadras con aquel, cayéndole nieve, con aquel tratadito. Lo único que hizo fue darle el tratado y decirle unas palabras a la señora y el niño se fue. Ve el propósito ahí. Dios obrando
por medio de un niñito que, ¿cuáles fueron las palabras que le dijo? 2, 3 palabritas. Pero ese fue el trabajo. Y ahí Dios se glorificó. ¿Ves, mi amado hermano? Lo que tenemos que hacer es entender para qué fuimos llamados.